Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Salas Rodríguez y estoy realmente agradecido de poder participar de este precongreso internacional de inteligencia artificial que estamos desarrollando aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICON. Yo vengo a compartir con ustedes un tema que es fruto de mis investigaciones específicamente en esta área de inteligencia artificial y que tiene que ver con la guerra o cómo las maneras de hacer la guerra están cambiando a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces mi presentación del día de hoy se llama así, la guerra en la era de la inteligencia artificial. Un mapa para el debate, pues son muchas cuestiones que vamos a tratar de abordar en poco tiempo para de manera tal de, bueno, presentarlas como líneas de investigación que poco a poco vamos desarrollando. A ver, a mi modo de ver con la inteligencia artificial pasa lo mismo que ocurre con la mayoría de los temas que capturan la atención, la preocupación y la ocupación de la humanidad. Y es que las opiniones se polarizan. Por un lado, tenemos a quienes consideran la inteligencia artificial como una especie de solución mágica a todos los problemas que enfrenta la humanidad y que nos va a llevar a un futuro luminoso, de grandes descubrimientos, donde nadie va a tener que trabajar y vamos a aprovechar todo nuestro tiempo. Es como una visión utópica que yo llamaría como de los supersónicos, pues como una generación de los supersónicos o una especie de visión de un mundo feliz. Mientras que por otra parte tenemos a quienes consideran a la inteligencia artificial como una gran enemiga que pone en peligro la existencia de la humanidad y incluso del planeta, y tienen sobre ella pues una visión pues distópica, sombría, etcétera, que un poco en la línea de películas como Matrix, Terminator o novelas como 1984. De mi punto de vista, cuando se presentan estos temas, entonces hay que tratar de centrarse más allá de las opiniones o las expectativas que muchas veces motivan estas opiniones, digamos, polarizadas, y ver más bien desde el punto de vista más objetivo posible qué ocurre en la realidad con este tipo de problemas, que en este caso con la inteligencia artificial. Yo utilizo inteligencia artificial en mis cuestiones laborales como investigador, como consultor, en temas como marketing político, marketing comercial, para estudios de opinión, estudios de mercados, etc. Pero también en ese utilizar pues la inteligencia artificial y como espectador de un poco de lo que está pasando en la realidad en los últimos tiempos, me he puesto a ver, bueno, cuál es el origen de la inteligencia artificial y por qué muchas de las aplicaciones que nosotros usamos en la vida diaria también tienen otras series de usos que muchas veces no conocemos y en este caso son militares. En ese sentido, yo lo que creo que pasa, digamos, profundizando en este tema, es fácil, por un lado, darse cuenta que históricamente, desde que el mundo es mundo, hay una relación intrínseca, un ciclo, digamos, que se reproduce en el cual las innovaciones tecnológicas tienen impacto en la manera de hacer la guerra y las guerras tienen impacto en el surgimiento de nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello es el caso de la pólvora, una invención técnica que no tenía, sin embargo, un fin militar, pero que a todas estas cambió para siempre las maneras de hacer la guerra. En el caso de la inteligencia artificial, y podemos ir avanzando un poco en este sentido, también pasa que la inteligencia artificial surge como una invención en el marco de las guerras. Hay cierta discusión al respecto de cuál sería la primera máquina de inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría coincide en que la primera máquina de inteligencia artificial, digamos, seguramente muy rudimentaria, lo que son las máquinas nuestras hoy día, incluso cualquier dispositivo móvil que cualquiera de nosotros puede tener en su bolsillo, es la máquina de Turing. Un gran descubrimiento del inglés Turing, Alan Turing, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que inventó una gran máquina que funcionaba un poco bajo las reglas de lo que hoy sería la inteligencia artificial a través de algoritmos, etc. En resumen, la máquina de Turing era una máquina que buscaba descifrar otra máquina, que era Enigma, aquella que permitía codificar los mensajes
de las fuerzas nazis, de las fuerzas alemanas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Turing inventa esta máquina a la cual se le agrega permanentemente información, todos los días se le agregaba información, procesaba esa información a partir de unos algoritmos predeterminados, como todo algoritmo, y arrojaba unos resultados. Hicieron un montón de pruebas hasta el momento en que fue posible que la máquina de Turing descifrara Enigma y ayudara a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Internet es lo mismo. Nosotros tenemos, Internet para nosotros es algo muy cotidiano del día. Casi todo el mundo tiene Internet en su casa, en sus bolsillos, a través de los teléfonos celulares, etc. Es algo que ya forma parte del paisaje contemporáneo, por decirlo así. Sin embargo, lo que nosotros entendemos como Internet, originalmente se llamaba ARPANET y surge como un proyecto de defensa, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para poder conectar diversas computadoras, tanto de gobierno como de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de centros de investigación que permanecieran permanentemente conectadas, incluso en el caso de una conflagración nuclear. Estamos hablando pues, de los años de la Guerra Fría, y en ese marco surge Internet como resultado de un experimento y de un proyecto cuyo origen es militar. Todo lo cual quiere decir que el desarrollo tanto de Internet como ahora de la inteligencia artificial no solamente tienen un origen militar, sino que buena parte de sus desarrollos son de fondo y de forma militares o están pensados para la guerra, así tengan otros fines posteriormente. Hoy día, sin embargo, hablamos de guerras inteligentes, ¿verdad? Así como, bueno, hablamos de teléfonos inteligentes, de televisores inteligentes, también empezamos a hablar de guerras inteligentes. Y en este caso específico, también es un debate si son las primeras o si no, pero en todo caso, los dos grandes escenarios actuales de guerra inteligente, en el cual, entendiendo por tal, que se aplica directamente inteligencia artificial, es el caso de la guerra en Ucrania y el caso de la guerra o del genocidio, para decirlo como es, que actualmente se desarrolla contra la población palestina en Gaza. Si ustedes siguen pues, los medios de comunicación, las redes sociales, pues verán que hay un desarrollo de drones, de máquinas inteligentes que han cambiado la manera pues, de hacer la guerra. Y sin embargo también hay otros usos. Se habla de la guerra cognitiva a través del uso de aplicaciones para influir en la opinión pública o directamente en manipular para cambiar resultados electorales, etc. El uso de satélites y grandes máquinas que procesan un montón de información. Sin embargo, yo me voy a centrar en lo que queda de mi presentación en cómo se da este paso para el uso pues, o para la aplicación de la inteligencia artificial con fines bélicos en la actualidad, pues, en el presente. Y al final comentaré sobre el caso específico del genocidio que se está perpetrando en Gaza y cómo la inteligencia artificial se está usando para ello. Entonces, bueno, ustedes recordarán que la pregunta motivadora de este congreso, de este congreso y este precongreso es ¿quién controla los algoritmos del futuro? Entonces veamos en principio quién controla los algoritmos en el caso de las guerras inteligentes. En la actualidad hay, bueno, un montón de aplicaciones, un montón de software que están permitiendo a diversos ejércitos de diversas partes del mundo aplicar inteligencia artificial con fines bélicos. Sin embargo, el programa que de alguna manera sirvió para diseñar a todos lo realizó una empresa norteamericana que se llama Palantir. Palantir, por lo demás, es una empresa que se dedica a procesar datos, a procesar Big Data. Y el solo nombre de Palantir ya es llamativo. Palantir son unas piedras que se utilizan, para aquellos que son conocedores del Señor de los Anillos,
Los elfos utilizan unas piedras que se llaman Palantir, que sirven para tener ubicadas a las personas, saber por dónde van, y bueno, en este caso los enemigos, y también para predecir el futuro. Palantir creó hace unos años, por ahí alrededor, después de 2003, posterior al atentado de 2001, la caída de la Torre Gemela y toda esta historia, desarrolló un programa que se llama Gotham, sí, que está inspirado, por supuesto, en Ciudad Gótica de Batman y en un programa que utiliza Batman en un momento para perseguir al Joker, a través del cual interconectaba todos los dispositivos de Ciudad Gótica, de todos los habitantes de Ciudad Gótica sin que lo conocieran, y eso le permitía triangular y ubicar al Joker en este caso. Ese ejemplo de Batman inspira a Palantir a crear Gotham, y como un programa que se utiliza en su versión de defensa para hacer grandes arqueos de información que permitan ubicar a los enemigos, que permita saber dónde están, y de alguna manera, a través de todo este proceso de levantamiento y procesamiento de información, infligir el mayor daño posible. Karp, que es su CEO, aunque es una empresa creada por Peter Thiel, que veremos un poquito más adelante, lo dice expresamente en este video que los invito a ver rápidamente. Last not least, we believe we are making America more lethal, making our adversaries increasingly afraid of acting against the interests of America and especially Americans. But I think the real lesson, the more profound one, is that we are at war with China. We are in an AI arms race. You know, China knows they're at war. The question is, we kind of equivocate on it as a peace-loving nation. And we have to realize that the AI race is winner take all, and it's going to be a whole of nation effort that extends well beyond the DoD in order for us as a nation to win. And that M-Day was yesterday. The time to mobilize has come. We are dedicating our company, we have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. Como vimos en el video donde Alex Karp dirige esas palabras tan duras, tan fuertes, a una serie de inversionistas, animándolo a invertir en Palantir por su capacidad de hacer daño a sus enemigos. Lo cierto es que Palantir es una empresa que está al servicio del gobierno norteamericano, y su creador, Peter Thiel, es de hecho uno de los principales personajes que está detrás del retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Si bien él quizás no es un personaje tan conocido como otros, como Elon Musk, como Zuckerberg, etc., es un personaje de mucho peso y de hecho de mucha influencia, y quizás el de más influencia. Lo cierto del caso, para lo que a nosotros nos concierne, él crea 3 empresas que van a ser determinantes para la aplicación de la inteligencia artificial en el marco actual de las guerras. Palantir, que ya les comenté, Mithril, que es un fondo de inversión que se utiliza para financiar proyectos de esta naturaleza, y Anduril, que es una empresa, digamos, gemela de Palantir. Ahí en esta lámina vemos sus CEOs, cada uno de sus CEOs. Palmer Luckey, por ejemplo, es el de Anduril. Palmer Luckey fue el que creó los óculos de inteligencia artificial. Y sale J.D. Vance, o J.D. Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, que es un protegido de Peter Thiel, fue financiado por Peter Thiel en su campaña presidencial y formó parte de Mithril. Para los conocedores, nuevamente, del Señor de los Anillos, de la obra de Tolkien, estas 3 nombres pertenecen al universo Tolkien. Es decir, Palantir, ya les dije, son unas piedras que utilizan, una especie de runas que utilizan los elfos para adivinar el futuro, ver el movimiento de las personas. Mithril es una especie de malla que permite protegerse, que también usan los elfos y que vuelve inviolable, pues, o impenetrable cualquier ataque contra quien lo porta. Y Anduril es la espada de Aragorn, el héroe humano de la saga del Señor de los Anillos. Por eso yo me pregunto en este marco de preguntarse con quién controla
los algoritmos de futuro, y en este caso pareciera ser Peter Thiel, que el Señor de los Anillos, pues como interrogante. Avancemos. Aquí vemos, solamente para complementar la idea, una foto de principios de este siglo, donde sale Peter Thiel junto a su socio Elon Musk, el hoy muy famoso Elon Musk. Ellos están detrás, como les decía, de la creación de muchas empresas tecnológicas, entre esas PayPal, YouTube, Facebook, LinkedIn, y en el marco, todos ellos se agrupaban en un grupo que se dio a conocer en el 2007 y que se llamaba la mafia de PayPal. En esa foto que vemos abajo, vemos a Peter Thiel, vemos también al centro vemos al dueño de LinkedIn, y vemos a uno de los fundadores de YouTube. Entonces, y todos estos sujetos en la actualidad son CEOs de grandes empresas tecnológicas, y la gran mayoría forma parte del segundo gobierno de Donald Trump. David Sacks, por ejemplo, que está detrás de Peter Thiel en esa foto, es actualmente el zar, como llaman en los Estados Unidos, de todo el desarrollo para las criptomonedas y la inteligencia artificial. Vamos entonces específicamente a ver el caso de cómo se está aplicando la inteligencia artificial en el genocidio que actualmente, en este momento en que estamos hablando, se sigue perpetrando contra la población palestina en Gaza. Vamos a ver este video muy importante para ver la cotidianidad de la población palestina, permanentemente monitoreada por programas de inteligencia artificial que posteriormente son utilizados contra ella. Imagina que cada movimiento que haces en tu vida diaria es monitoreado y documentado por una fuerza ocupante. No solo lo que dices en Internet, sino también todo lo que haces. Este escenario distópico ha sido la realidad de los territorios palestinos ocupados durante décadas. La razón por la que son vigilados, simplemente porque son palestinos. Actividades diarias como ir a la escuela, al trabajo o reunirse con amigos pueden ser consideradas como un acto de resistencia por el Estado israelí. Así, los palestinos viven de forma cotidiana registros forzados y acoso físico y verbal. Pero esto no termina ahí. Los palestinos también viven bajo la constante amenaza de ser detenidos, a veces indefinidamente y en la mayoría de los casos sin una razón válida o legal. La vigilancia sobre los palestinos no comenzó el 7 de octubre. La práctica se remonta a más de 100 años atrás, durante el mandato británico en Palestina, cuando durante la Primera Guerra Mundial los británicos recopilaron información para controlar a la población local en los territorios de Oriente Medio bajo su ocupación a través de una red de oficinas llamada Oficina Árabe. Incluso crearon archivos de aldeas donde catalogaban a líderes locales llamados muhtars, evaluando su nivel de resistencia. Esta práctica fue adoptada más tarde por grupos paramilitares sionistas como la Haganah. Estas operaciones de inteligencia fueron fundamentales para la limpieza étnica masiva llevada a cabo por las milicias sionistas en 1948. En ese año destruyeron cientos de aldeas palestinas y expulsaron violentamente a 750.000 palestinos de sus hogares y tierras, en lo que se conoce como la Nakba, catástrofe en árabe. La infraestructura de vigilancia desarrollada por los británicos y luego adoptada por las milicias sionistas sentó las bases del sistema de vigilancia moderno de Israel. Hoy, los puntos de control militares y un sistema rígido de permisos están respaldados por cámaras de reconocimiento facial y algoritmos que rastrean el movimiento de los palestinos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada. Uno de los sistemas que Israel utiliza para agrupar y clasificar a los palestinos es una base de datos de inteligencia artificial conocida como Manada de Lobos. Este sistema está habilitado por un software de reconocimiento facial llamado Lobo Rojo y una aplicación utilizada por las fuerzas israelíes llamada Lobo Azul. Además, existe otra aplicación llamada Lobo Blanco que da acceso a los colonos ilegales a los datos recopilados. El sistema recopila fotos, números de identificación e incluso matrículas de vehículos de cada palestino
que vive en Cisjordania ocupada sin su consentimiento para construir una base de datos enorme e ilegal. Descrito como un Facebook para palestinos por un antiguo soldado israelí, el sistema es mucho más draconiano que la plataforma de redes sociales e impone una realidad muy distópica a los palestinos. Después de recopilar datos biométricos y personales de los residentes palestinos para construir una base de datos extensa, Israel utiliza esta información para cruzar antecedentes de detenciones o incidentes previos y clasificar a los palestinos en 3 categorías de color: rojo, amarillo o verde, según su supuesto nivel de amenaza. Aquí un ejemplo de cómo este sistema controla y oprime a los palestinos. Imagina a un joven palestino de un antiguo pueblo en la Palestina ocupada que nunca ha sido detenido ni registrado en un puesto de control israelí. Un día decide visitar a un familiar enfermo en Hebrón ocupada, un lugar al que no puede acceder sin cruzar un puesto de control. Al ingresar al puesto de control, una luz amarilla parpadea en la pantalla y una cámara toma su foto. El sistema no lo reconoce de inmediato, así que almacena su imagen en la base de datos junto con la de cientos de miles de palestinos. A partir de ahora, cada puesto de control que cruce los territorios palestinos ocupados sabrá quién es, escaneando sus datos biométricos contra una red en expansión de información recopilada a través del extenso aparato de vigilancia de Israel. Más tarde, debe cruzar otro puesto de control. Al pasar por el torniquete, un soldado que nunca ha visto antes le dice: «Hola Ahmad, ¿cómo estás hoy?». En ese momento se da cuenta de que ha sido registrado en el sistema Lobo Rojo y que a partir de ahora será rastreado, clasificado y marcado con un color que determinará su destino cada vez que cruce un puesto de control. ¿Se le permitirá pasar? ¿Será interrogado? O peor aún, ¿será detenido? La arquitectura de Cisjordania ocupada se ha transformado en un estudio fotográfico clandestino y voyerista donde cada ciudad palestina ocupada está a solo una actualización de software de ser monitoreada a las 24 horas a través de los sistemas de reconocimiento facial de Israel. En lugares como Hebrón, los palestinos viven bajo una vigilancia extrema, con más de 40 puestos de control y cientos de cámaras en toda la ciudad, muchas con tecnología de reconocimiento facial en 4K que pueden rastrear a personas a una distancia de hasta 200 metros. La ciudad ocupada de Hebrón es llamada por el ejército israelí una ciudad inteligente, un eufemismo que esconde su extensa infraestructura de vigilancia. Cámaras de seguridad y reconocimiento facial inundan las calles, otorgando a las fuerzas militares y de inteligencia israelíes acceso total a la vida palestina las 24 horas del día. La vigilancia en los territorios palestinos ocupados se ha convertido en una manifestación cotidiana y angustiante de la opresión, el despojo, la deshumanización y la humillación a la que son sometidos los palestinos. Pero esta ultravigilancia no solo se hace desde las instituciones estatales. Los colonos ilegales también están utilizando tecnología israelí para intimidar a los palestinos. Además de los sistemas implementados por el ejército israelí, están los empleados por los colonos ilegales. En la ciudad ocupada de Hebrón, por ejemplo, los colonos tienen sus propias cámaras de seguridad independientes, a menudo financiadas por el fondo estadounidense One Israel Fund. Estos sistemas incluyen drones con tecnología infrarroja que vigilan las aldeas palestinas, interfieren en la vida cotidiana, ahuyentan el ganado y afectan los medios de subsistencia de los agricultores palestinos. Los colonos también utilizan drones para vigilar las casas palestinas, mientras que unidades de inteligencia israelíes como la 8200 espían a los palestinos para explotar sus vulnerabilidades sociales. La vigilancia también es personalizada. En algunos casos, agentes de inteligencia hacen llamadas telefónicas en árabe con amenazas. Para los palestinos en los territorios ocupados, todos los aspectos de la vida transcurren bajo la sombra de la vigilancia. Decisiones tan cotidianas como salir de casa están supeditadas al cálculo de si habrá o no vigilancia, con una constante sensación de incertidumbre en cada acción. Si alguien sale de casa, ¿volverá ese mismo día o no volverá nunca? Como sabemos, Palestina, lo que nosotros llamamos Palestina, es un territorio ocupado, cercado y permanentemente monitoreado por el Estado sionista de Israel. Como vimos en el video, los palestinos son permanentemente monitoreados en sus más mínimos movimientos, son seguidos en sus más mínimos movimientos cotidianos
todo lo cual le permite al ejército sionista y a la inteligencia sionista levantar un conjunto de información que después es aplicada contra los palestinos con fines bélicos, y en este caso de exterminio. Muchas de las cosas que vemos en la actualidad, los bombardeos, los grandes bombardeos a población civil, a hospitales, etcétera, son posibles justamente porque se utiliza la inteligencia artificial para ello. Avancemos. Fíjense este mapa de cómo está cuadriculado lo que queda de la Palestina ocupada por una serie de celdas a través de los cuales además todos los días deben transitar los palestinos. Cada vez que un palestino, un ciudadano palestino, una mujer palestina, un niño, un hombre palestino pasa de un sitio a otro dentro de Palestina, sus movimientos, como escuchamos y vimos en el video, son seguidos, son monitoreados, y eso permite a las fuerzas de inteligencia y al ejército de ocupación saber exactamente dónde están y qué están haciendo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Ahora, nosotros hemos visto que los que seguimos, pues, lo que está ocurriendo en Gaza, hemos visto que Gaza ha quedado prácticamente devastada. Y es actualmente la guerra donde más niños y mujeres han sido asesinados por bombardeos. No hay guerras recientes, ni en Irak, ni en Afganistán, ni cualquier otra guerra de los últimos 50, 60 años, incluso contabilizando parte de la Segunda Guerra Mundial, en la cual tantos niños y mujeres, población civil, hayan muerto como consecuencia de bombardeos por un ejército de ocupación. Ahora bien, la gran pregunta aquí es, con todos los avances tecnológicos que existen actualmente, si es verdad que el ejército israelí puede saber exactamente dónde está cada quien en cualquier momento, en el caso específico de Gaza, al menos, que es donde se está centrando, aunque no exclusivamente, el genocidio, ¿por qué ocurren estas grandes matanzas, estos grandes bombardeos donde se derriban edificios completos, donde se vuelan manzanas completas? Y se pone como justificación que los combatientes de Hamas utilizan a la gente como carne de cañón o como escudo. Esa misma pregunta, aunque parezca a veces difícil de pensar, se la han hecho periodistas israelíes. Y en algunos medios israelíes críticos han salido reportajes que no se le da mucha cobertura, en el cual justamente se resalta el papel de al menos 2 programas de inteligencia artificial que son directamente utilizados contra los palestinos en el marco del genocidio actual. Uno de ellos es Lavender, en el cual, bueno, eso permite hacer listas de asesinatos selectivos a través del monitoreo de la población, y en eso que en el marketing llaman segmentar. Entonces va haciendo perfiles permanentemente, y de esas segmentaciones y de esos perfiles arroja listas de asesinatos selectivos. Esa es la función que hace fundamentalmente Lavender. Ahora, hay un programa todavía mucho más siniestro que es complemento de Lavender, que se llama ¿Dónde está papá? ¿Y cómo funciona? O sea, Lavender arroja un conjunto de información que permite a este programa de rastreo, que se llama ¿Dónde está papá?, ubicar a los combatientes de Hamas o cualquier objetivo que de parte de la fuerza de ocupación sionista considere debe atacar. Entonces, ¿por qué se llama ¿Dónde está papá? Porque el principio que hay detrás y que anima el funcionamiento de los algoritmos de estos programas es que busca detectar a los combatientes de Hamas y no solamente de Hamas, de otras fuerzas palestinas también, en el momento en que estos son más vulnerables. Y ese momento, según las conclusiones que arroja el algoritmo, en base a las preguntas, ¿verdad?,
y a la información suministrada por humanos, y esto hay que dejarlo claro, es el momento que en las noches cuando están en casa con su familia. Por eso en los primeros días de los bombardeos contra Gaza, las grandes matanzas se producían de noche y se volaban edificios completos, porque el programa, la aplicación arrojaba que ese era el momento en que eran más vulnerables. Ahora, esto ha generado una serie de debates porque, por supuesto, eso viola todas las convenciones habidas por haber, incluso redefine lo que antes se llamaba daño colateral. Y la discusión o el debate ha dado no solamente a pensar que eso tiene como, o sea, eso de bombardear a los combatientes de Hamas cuando están con su familia, no solamente se inspira en el hecho de que supuestamente en ese momento son más vulnerables, sino que además tiene como fin también rastrearlos justamente en el momento que están con sus familias, porque sus familias también son objetivos militares. Aquí aplica un poco lo de la guerra preventiva llevada al extremo, es decir, siempre se dijo, siempre que se asesina un combatiente, sus hijos, sus familiares, sus descendientes toman sus armas y continúan la guerra. Eso al parecer lo entendió el ejército israelí y entonces está no solamente bombardeando a los combatientes y asesinando a los combatientes actuales, sino a sus hijos, a sus nietos, a sus esposas y a sus hijas para evitar que se sigan reproduciendo. Entonces, aquí claramente se está utilizando la inteligencia artificial con fines de genocidio y de limpieza étnica. Además, como manera de terrorismo, porque el mensaje que se envía es: si somos capaces de hacer esto y estamos demostrando que somos capaces, lo vamos a hacer haciendo y lo vamos a seguir haciendo indefinidamente porque tenemos el poder, las tecnologías y la falta de escrúpulos suficientes como para seguir haciendo. Avancemos. Bueno, aquí yo los invito a ver una página que se llama Democracia Ahora, una página norteamericana, donde pueden acceder a toda esta información, incluso a la entrevista dada por uno de los articulistas que he mencionado, el cual además acaba de ganar un premio Oscar por una película que se llama No Other Land, un documental que se llama No Other Land, que desarrolló junto a un palestino que en este momento en que estamos grabando, fue detenido linchado por colonos israelíes y detenido por las fuerzas, por el ejército israelí, por el solo hecho de ser palestino y estar reseñando lo que ocurre. Avancemos. Entonces, ya para terminar, ¿qué hacer? ¿No? A mi modo de ver, bueno, todavía restan hacer muchas cosas. El mensaje principal que a mí me gustaría llamaros, o el llamado principal que yo haría aquí, es que el interés de estudiar la aplicabilidad de la inteligencia artificial para las guerras en la actualidad no es solamente un tema teórico de, bueno, sí, cómo funciona esto, tampoco tiene un fin de monetizar, así como uno estudia la inteligencia artificial para ver cómo hace mejor marketing, todo esto. Básicamente, lo que anima aquí, o lo que debería animarnos, es una preocupación de orden existencial. No quiero decir existencialista, quiero decir existencial, porque lo que nos estamos jugando aquí es la existencia, ¿verdad?, de pueblos enteros, de sectores de la población entera que son víctimas del uso de la inteligencia artificial para su limpieza étnica, para su exterminio, para su aniquilación. Entonces, un país como Venezuela, que además que encabeza el proceso que encabeza, que tiene los enemigos que tiene, para nosotros como país, no solamente como gobierno, sino como país, como intelectuales, como padres, como personas, tenemos el deber de estudiar esto, porque la existencia misma, la continuidad misma de nuestras vidas y de nuestros descendientes pasa en buena medida por cómo podemos darle respuesta a esto, cómo podemos frenar esto
si es a través de una normativa o el desarrollo de contraarmas, etcétera, pero no podemos dejar esta discusión por fuera, porque como les dije, o como les decía, es un problema existencial, es un problema vital, es un problema de futuro. Entonces, bueno, esto dicho muy rápidamente, es lo que quería presentarles como mi tema, en el cual, digamos, hay muchas líneas que seguiremos desarrollando posteriormente en otro tipo de actividades. Muchas gracias.